Dar mi Biblia, por favor. Filipenses 2:12 al 30. Está bien bonito este tema. Lo leemos juntos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Oramos. Señor, te doy gracias por tu bendita palabra, que hoy nos permites leerla y nos has permitido también tener este tiempo para meditar en ella, escudriñarla. Así que hoy te pido, en el nombre de Jesús, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Ayúdanos a que podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Que hoy todos aquí, Dios, podamos salir transformados por el poder de tu evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Qué hermoso. Vamos aquí en esta segunda parte del capítulo 2. Y así como inició el capítulo 2 en el versículo 1, el versículo 12 vuelve a entrar con un por tanto. Yo les decía anteriormente que un por tanto es una conexión y una conclusión de todo lo que ha dicho anteriormente, o sea, en este caso lo que ha dicho en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 11. Y que tengamos presente que todo lo que va a decir a continuación, de aquí en adelante, tiene como base todo lo que ha dicho anteriormente. Hay que entenderlos por tanto, ¿ok? Entonces, para recordar un poco el por tanto, ¿por qué Pablo está poniendo por tanto?
Pablo emplea, número 1, 5 preguntas retóricas. En el versículo 1 dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y si alguna misericordia. Es algo retórico que estamos viendo que Pablo emplea. Sin embargo, sabemos que sí hay una consolación en Cristo, sí hay un consuelo de amor, sí hay misericordia. Obviamente lo estamos viviendo. Y eso es lo que estábamos aprendiendo hace 15 días. Entonces, él emplea estas preguntas retóricas y les dice el cómo van a actuar en contra de los conflictos internos en el cuerpo de Cristo. Porque anteriormente Pablo les está diciendo, dice, porque a ustedes les ha concedido a causa de Cristo, no solamente que crean en Cristo, sino que también padezcan por Cristo. Pablo los está preparando y les está diciendo, van a padecer por Cristo al creer en Cristo. Entonces, ustedes ahora junto conmigo vamos a tener el mismo conflicto. Porque Pablo está diciendo, así como yo estoy sufriendo en la cárcel, también ustedes van a comenzar a sufrir desde allá, en Filipos. Lo mismo es para nuestro contexto hoy en día. Juntos como iglesia sufrimos, nos dolemos. Yo no puedo estar feliz, escúchenme bien, puedo estar gozoso, pero no puedo estar feliz sabiendo que alguien en la familia de Cristo tiene una enfermedad, tiene un dolor, está pasando por una aflicción, por un momento difícil. No puedo estar feliz, contento y tampoco puedo estar cómodo, aunque estoy gozoso en Cristo, porque el gozo no me lo quita la circunstancia. ¿Sí me estoy dando a entender en esa parte? Bueno, entonces Pablo emplea más adelante los puntos específicos de su exhortación para los filipenses en cuanto al amor y a la humildad entre los creyentes. Pablo les escribe, completen mi gozo, sientan lo mismo, tengamos el mismo amor, estemos unánimes, sintamos una misma cosa. ¿Cómo vamos a estar? Unánimes, sintiendo lo mismo, pensando, vamos a estar en la misma sintonía. Y Pablo nos lleva entonces en cuál es la sintonía que nosotros deberíamos de estar, como la radio, ¿no? Vamos a buscar en qué sintonía, ¿no? En la 95.5 FM, no sé qué radio sea esa, porque yo no escucho radio, ¿no? Los que sí escuchan radio van a decirlo. Antes yo escuchaba Radio Vida, pero se me fue en el carro. Pero Pablo quiere que todos sintonicemos lo mismo y nos lleva a Cristo. Cristo es nuestra única sintonía y todos debemos estar sintonizados en Cristo. Cristo es el centro. Y entonces, antes de introducirnos a Cristo, Pablo emplea este punto y dice, miren, sean humildes y estímense unos con otros como superiores a ustedes. No miren cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Y Pablo entonces dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Un sentir de humildad, una misma manera de pensar. Ok, ¿estamos todos en sintonía ya? Ya les expliqué el contexto de lo que venimos viendo, les recordé la memoria de lo que vimos hace 15 días. No perdamos de vista algo importante, la obediencia de Jesucristo. Él fue obediente, Él mostró su obediencia aquí en la tierra. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No perdamos de vista. Teniendo en vista la obediencia de Cristo, vayamos otra vez al versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora que no estoy presente. ¿Ya vamos entendiendo el asunto? Pablo viene hablando de la obediencia de Cristo y entonces nos deja muy en claro cuál es la obediencia que Él espera de los filipenses. Y la Escritura nos deja muy en claro cuál es la obediencia que espera de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. ¿Cuál es la obediencia que la Escritura espera de nosotros? Esta.
Jesucristo, yo les pregunto, ¿está presente hoy aquí en carne y hueso? No. Su espíritu está acá, porque es omnipresente, pero no lo vemos. Y sucede algo bien curioso. Cuando el líder de un grupo muere, lo quitan, ya no existe, el grupo comienza como que todos dicen, ¿y ahora quién nos va a dirigir? ¿Y ahora quién es el que va a ir al frente? Y comienzan a preocuparse, ¿no? ¿Quién es el que va a dirigir al grupo? Jesús se va de la tierra y los discípulos no quedan de esa manera, porque ellos están conscientes de que Dios sigue estando con ellos y que el Espíritu Santo iba a descender sobre ellos y les iba a dar poder a ellos, y ellos pudieron constituir la primera iglesia, porque Jesucristo sigue reinando la iglesia. Ahora, desde el punto de vista de Pablo les está diciendo, yo sé que ustedes han sido obedientes cuando yo estuve con ustedes, pero ahora que yo estoy aquí en la cárcel y no puedo irlos a visitar, aunque tengo deseo de irlos a visitar, yo sé que ustedes van a seguir obedeciendo. Porque esa es la idea principal, hermanos, yo creo espero, ¿no? Que sea la idea principal de todos los pastores, de todos los predicadores, de todos los ministros de culto. Yo espero que ese sea su corazón, que ellos quieran constituir un grupo, una comunidad de creyentes que, aunque no estén ellos o estando ellos, todos seamos obedientes. Porque mi obediencia y tu obediencia no depende de una persona terrenal. Siempre tenemos que estar con nuestra mirada en la obediencia de Cristo. De Cristo. Entonces, así como Cristo obedeció, nosotros los creyentes debemos vivir en obediencia. La pregunta es ¿cómo? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿En dónde? Aquí nos lo dice la Escritura. En el mismo versículo, en la última frase, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero no lo puedo dejar allí, la idea sigue. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermoso pasaje, es uno de mis pasajes favoritos, porque me muestra mi responsabilidad y muestra la soberanía de Dios actuando juntos de la mano. Esto es algo hermoso. Ahora, ocupaos, esta palabra ocupaos, ¿qué significa? La palabra ocupaos viene de una raíz griega que quiere dar a entender de llevar a cabo algo que ya tengo. Quiere dar a entender de desarrollar algo hasta la conclusión de eso que ya tengo. Un ejemplo, si yo vengo y le digo a mi hermano Memo, te doy 20,000 pesos para un negocio, y vengo y le ayudo a montar el negocio, no, pero su negocio todavía está como que le falta un poquito más de impulso, no, pero yo le digo, aquí está, yo te lo dejo, en 20 años regreso para ver cómo vas. En 20 años que yo regrese, ya no espero encontrar el mismo localito, yo espero encontrar el localito lleno de cosas, productivo y bien próspero, porque se supone que le va a meter, le va a invertir y va a hacer que la gente venga y le compre. ¿Sí o no? Lo mismo nosotros. Eso es lo que quiere decir la palabra ocuparnos, ocupaos. Debemos de desarrollar lo que ya Dios nos ha dado, ponerlo en práctica hasta que se concluya este trabajo. Dios nos ha dado un trabajo por hacer. Él nos dijo, yo les doy el punto de partida. Yo hice lo más difícil, dijo Jesús. Yo morí en la cruz. Yo los introduje a la salvación. Ahora a ustedes les toca caminar. ¿Hasta dónde? Hasta donde yo llegue. Y Jesús se va hasta la meta, porque Él ya nos alcanzó a nosotros primero. Y entonces Él está esperando que nosotros lleguemos hasta donde Él está. Él ya hizo lo más difícil, morir en la cruz y darnos acceso. A nosotros nos queda caminar y concluir esta carrera que tenemos por delante.
El texto, hermanos, miren, observen algo. El texto no dice, ganaos vuestra salvación. No dice así. ¿O sí dice así? No. Tampoco el texto dice, iniciar la salvación. Tampoco. El texto tampoco dice, cuidemos vuestra salvación. Tampoco dice eso el texto. ¿Qué dice el texto? Ocupaos. O sea, desarrollen, manifiesten. Para que vayamos prestándole atención a lo que dice el texto. Y después dice, ocupaos ¿en qué? Esa preposición en no está diciendo ocupaos para vuestra salvación, ni tampoco está diciendo ocupaos por. Está diciendo ocupaos en. O sea, ya la tienen. Si estamos agarrando el sentido del texto el día de hoy. El texto dice en vuestra salvación. Significa que ya han sido salvos. Pablo está considerando a la iglesia que ya es una iglesia que ha sido salva. Pero Pablo necesita que esta iglesia comience a caminar en esta salvación. Pablo necesita que esta iglesia comience a ser obediente. Pablo necesita que esta iglesia comience a mostrar los resultados y los frutos de esta salvación. Porque no solo se trata de decir, Cristo vive, Cristo te ama, hey, ven a Cristo. También se trata de vivir lo que estoy hablando y proclamando. Y es lo que Pablo quiere que la iglesia de Filipos haga. Que no solo proclamen el evangelio, sino que también vivan el evangelio. Para que la gente vea entonces que la iglesia, hermanos, en la iglesia no entramos gente perfecta, sana y completa. En la iglesia entramos, yo digo, una bola de pecadores imperfectos y no santos, para ser santificados, para ser perfeccionados, para ser restaurados. En el versículo 6 del capítulo 1, Pablo afirma que el que comenzó la buena obra en ustedes, digan, el que empezó la buena obra en mí, díganlo en voz alta, el que empezó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿De quién es la obra? ¿Quién empezó la obra? ¿Qué nos toca a nosotros? Desarrollarla, ejecutarla, manifestarla, ocuparnos. No se ocupen en otras cosas. Esta es nuestra ocupación. Este es nuestro oficio. Este es nuestro trabajo. No quiero que se me malentienda y digan, voy a renunciar a mi trabajo. No estoy diciendo eso. Yo puedo ocuparme en mi salvación trabajando en la fábrica, trabajando en el Uber. Yo puedo ocuparme de mi salvación trabajando en el taller, trabajando haciendo mezcla, trabajando en lo que sea. Yo me puedo estar ocupando de mi salvación. Haciendo la comida, yo me puedo estar ocupando de la salvación. No debemos de relajarnos, hermanos, porque vuestra salvación es importante, preciosa, única, es un regalo que no merecíamos y el Señor nos los ha regalado. Y noten bien, está en plural. El énfasis no es meramente a una persona. Pablo le está hablando a una comunidad, así como nosotros. ¿Por qué? Porque desde el principio les está diciendo, sintamos lo mismo, unánimes, sintiendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa. Trabajen activamente en una expresión concreta de la salvación que hay dentro de esta hermosa comunidad. Aquí en Chachapa, esta hermosa comunidad, el centro de fe. Ocúpense juntos en la salvación.
El creyente debe de determinar y debe de llevar una conclusión, hermanos. Y debemos de aplicarla hasta los últimos momentos de nuestra vida. Hasta los últimos momentos de suspiro que tengamos en esta vida, hermanos. Debemos de ocuparnos en lo que Dios, en su gracia y en su misericordia, ha obrado y nos ha entregado. Dios obra en nosotros. Amén, gloria a Dios. Y Él culminará la obra en nosotros. Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, dicen unos, no hay nada que nosotros podamos hacer. Nos quedamos, aquí dicen bueno, no sé, yo se le escuchaba a un pastor mexicano esta expresión, nos enconchamos. ¿Sí está bien dicho? ¿Sí entienden la expresión? Sí, nos quedamos allí. Yo ya soy salvo. Y nos sentamos. No, hermanos, es un mal razonamiento, dice Spurgeon. Conclusiones falsas. La obra es de Dios. Sí, así dice el texto. Por lo tanto, yo debo de ocuparme debido a que Dios obra dentro de mí. Jesús lo explicó muy claramente, hermanos. Estamos trabajando en una viña que no es nuestra. Pero Él nos las dio. Y un día el dueño de la viña va a regresar. Va a pedir cuenta. Y Él lo explicó de muchas maneras. También dio talentos. ¿Se acuerdan? Una moneda. Y regresó el dueño de los talentos y les pidió cuentas. Lo mismo va a suceder con nosotros. El día de Jesucristo es cuando Él regrese a pedirnos cuentas. Porque esta salvación, este trabajo que tenemos, hermanos, este regalo, nos ocupamos en este regalo hermoso con temor y temblor. La idea de Pablo no es que nosotros debemos de vivir nuestra vida cristiana con un sentido de miedo. No es eso. Debemos de vivir con temor y temblor, es decir, con un sentido de reverencia y respeto ante aquel que nos ha salvado. No es un temblor y un miedo de que soy pecador y soy culpable y me golpeo el pecho. No. Es un lugar de un temblor de alegría porque tengo un encuentro cada día con la gloria de Dios. No vivamos con miedo. Vivamos con una conciencia seria de la santidad de Dios y de la responsabilidad que tenemos ante Dios. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Entonces el siguiente versículo Pablo nos va a aclarar algo importante, porque la obra sigue siendo de Él. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros, es el que en ustedes, ¿qué dice la palabra? Produce. ¿Quién produce? Dios. ¿Y qué está produciendo Dios? El querer como el hacer. ¿Con qué en fin? Por su buena voluntad. La idea es, ya que Dios ha empezado y está produciendo en nosotros, por lo tanto, tenemos una responsabilidad mayor de ocuparnos diligentemente, con temor y temblor. Debemos de caminar con el Señor, diligentemente, con temor y temblor. Porque este es el producto, la obra de Dios en nosotros, incrementándose cada día, y nosotros también, con nuestra responsabilidad, incrementándonos. Nuestra responsabilidad va creciendo cada día, hermanos, mientras nosotros más crezcamos para el Señor. Y esta es nuestra motivación. Que si tú estás sintiendo el impulso de querer agradar a Dios, de querer obrar y servirle a Dios, tú dale gracias, porque ese impulso no ha nacido de tu propia naturaleza y de tu propia iniciativa. Ese impulso está naciendo del producto, de lo que Él está produciendo en cada uno de nosotros, el querer como el hacer.
¿Te has preguntado en algún momento y has volteado y has dicho, pero yo no era así? ¿Y por qué ahora de repente sí quiero hacer esto? ¿Por qué de repente yo quiero leer más la Biblia? ¿Por qué de repente yo quiero meterme más en oración? ¿Por qué de repente yo quiero tener una comunión más intensa con Él? ¿Les han preguntado alguna vez por qué en ustedes se está produciendo esta intención de querer más de Él? Es Él produciéndolo en ustedes. Así que hay maneras prácticas para obedecer esta exhortación de Pablo. ¿Y cuáles son? Versículo 14. Ahí nos dice la primer manera, la primer cosa que nosotros debemos de hacer en nuestra vida. Número 1, versículo 14. Hagan todo. Díganlo más fuerte. Hagan todo y sin contiendas. Es una petición que tiene un propósito hermoso para la obra de Dios, que ya ha empezado en nosotros y que estamos trabajando. Hagan todo. Es muy importante el hagan todo, porque es un imperativo, es una orden. Hagan todo. Y todo implica todo. No está diciendo hagan una cosa, hagan solo esto en la iglesia, hagan solo esto en la familia. No está diciendo hagan todo. O sea, en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en cualquiera que sea el contexto donde todos los días nos relacionamos. Allí, hagan todo. Conecta con la totalidad de nuestra vida comunitaria. Servicio, decisiones, relaciones, todo. Y nos dice, sin murmurar. La murmuración, hermanos, es un concepto. En concepto, la murmuración es el acto de hablar mal de una persona que está ausente. Es como que nos pongamos a hablar mal ahorita del hermano Pedro. No hay nadie que se llame Pedro, ¿verdad? Y nos ponemos a hablar todos mal del hermano Pedro, ¿no? Que es bien enojón. Y que... ¿Por qué no lo decimos cuando está presente? Hermano, usted es bien enojón, fíjese. ¿Nunca se lo habían dicho? Pues no, porque a todos nos gusta hablar mal cuando no está la persona presente, porque eso es cobardía. ¡Qué cobarde! ¿Por qué? Porque el único objetivo de hablar mal de la persona que está ausente es criticarlo, es denigrarlo, es poner sobre el suelo su reputación y su vida privada. Quieren lastimar y dañar. Y están muy conectados, hermanos, con la narrativa bíblica. En el Éxodo, Israel murmuró contra Dios y contra Moisés. Y tuvo grandes consecuencias. Lo pueden buscar, Éxodo 15, Éxodo 16, y Números 14. Lo vuelvo a repetir, Éxodo 15, Éxodo 16 y Números 14. La murmuración fue evidencia de su incredulidad. Y fue evidencia de la rebeldía que había en un pueblo que había sido sacado de Egipto por pura gracia y misericordia. ¿Qué hizo el pueblo de Israel para que lo sacara Dios de Egipto? Nada. Dios así quiso. Pero era figura y sombra de lo que había de venir. Era nada más y nada eso. Era un ejemplo de lo que iba a suceder en el futuro para con su iglesia. Para con nosotros. Israel fue liberado, pero no reflejó el carácter de Dios en el desierto. A tal punto que cuando entró a la tierra prometida, se corrompieron y se volvieron a los dioses de los pueblos. La iglesia, hermanos, hoy nosotros, tú y yo, somos redimidos por la sangre de Cristo y no debemos de repetir ese mismo patrón que Israel repitió. Tú y yo no podemos murmurar contra Dios ni contra nadie. Eso es ocuparnos en nuestra salvación.
Spurgeon nos da 3 ejemplos de cosas por las cuales no debemos de murmurar, y una de ellas es la providencia de Dios. ¿Por qué la providencia de Dios? Porque Dios actúa de maneras que nosotros a veces no entendemos y no debemos de murmurar. Es que los niños de África se están muriendo de hambre. Es que aquí en México el gobierno se roba el dinero y no le da de comer. No murmuremos. Hay otras cosas por las cuales sí podemos hablar y hacer justicia, que es otra cosa. Pero murmurar del uno del otro es otra cosa que no podemos hacer. Yo no puedo hablar mal. Entre nosotros, hermanos, un chismecito. Si dejamos entrar un chismecito a la iglesia, nos destruye. Nos arruina, hermanos. Entonces, cuando usted escuche un chismecito, ¿y qué es un chismecito? Cuando alguien viene y te dice, es que alguien me dijo, y tú le tienes que decir inmediatamente, ¿quién te dijo? No, es que no te puedo decir, entonces no me digas. Así de tajante hay que ser. No quiero escucharte. Porque si tú me vas a decir, ¿quién te dijo eso que te está diciendo? Vamos a llamar a la persona para que seamos confrontados. Y el mundo sin piedad. No podemos murmurar del mundo sin piedad. Y contiendas, dice Pablo. Las contiendas son pleitos, pleitecitos que se van generando dentro de la comunidad. Y esto es un gran argumento para destruir la unidad, una contienda. La contienda es un gran argumento para destruir el testimonio de la iglesia. Así que la murmuración destruye la unidad y la contienda distorsiona totalmente el testimonio. Ambas contradicen el modelo de humildad de Cristo. Como lo vimos desde el versículo 5 hasta el versículo 11. ¿Por qué Pablo quiere que la iglesia sea una iglesia que no murmure y no tenga contiendas? Versículo 15. Hay un propósito en esta petición. Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es el propósito de esta primera petición. Para que seamos irreprensibles, es decir, que no haya nada de que nos acusen. Todos tenemos cola que nos pisen, pero de Cristo para acá ya no hay nada que nos puedan acusar. El acusador está vencido. La gente nos podrá decir, y a veces nosotros nos comportamos igual que el diablo. Cuando nos enojamos, ve quién habla, el que me viene a corregir, pero tú que eras esto y esto y... Igualito que el diablo, porque eso es lo que hace el diablo. Acusarnos. Y no hay que comportarnos de esa manera. Hay que ser para que seamos irreprensibles. Si tú y yo, hermanos, nos comenzamos a comportar sin murmurar y sin pelear, seremos irreprensibles y sencillos. Literalmente, hermanos, la palabra sencillo es puro, sin mezcla. Y esta palabra se usaba para representar a los metales que no tenían corrupción. Decían, es un metal sencillo. No está mezclado con nada. Y tiene que ver con la misma idea cuando Pablo escribe en el capítulo 1, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. La palabra santo es apartado. Dios nos ha apartado con un propósito. Entonces ya no nos comenzamos a parecer igual que el mundo. Ya no hablo igual que el mundo. Porque somos hijos de Dios, hermanos, viviendo en un mundo que está lleno de oscuridad. Un mundo que necesita ser iluminado con la luz de Cristo. Y tú y yo somos el medio para traer esta luz. En Deuteronomio, hermanos, Israel
Fue llamado generación torcida y perversa. En los evangelios Jesús les dice a todos los judíos: generación incrédula y perversa que solo demandan señales. Y a lo largo de toda la historia de los profetas escuchamos las mismas palabras: una generación torcida y perversa. Pablo cita esta expresión, hermanos, pero ahora la aplica en un contraste con la iglesia frente a un mundo pagano. En el Antiguo Testamento Israel falló en reflejar la santidad de Dios. Falló. Y sigue fallando. Y en el Nuevo Testamento la iglesia está llamada a cumplir esa vocación. Por gracia. Tú y yo estamos llamados a cumplir con esta vocación, a ser luz. Eso es algo hermoso. Y punto número 2, para ocuparnos en nuestra salvación, versículo 16, asidos de la palabra de vida. Para, otra vez, cada petición tiene un propósito. Para que en el día de Cristo, en el día que Cristo regrese, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La palabra asido significa retener firmemente. ¿Qué significa asidos? Retener firmemente. Entonces tú y yo, hermanos, nos aferramos al Evangelio y retenemos firmemente, ¿qué cosa? El Evangelio. Proclamamos el Evangelio hasta el día en que la obra sea completada en Cristo, hasta cuando Él regrese por su iglesia. Una iglesia sin mancha, irreprensible, sencilla, pura. Y esta idea, hermanos, es que el trabajo de Pablo, él no quiere que su trabajo sea en vano. Por eso él les pide estas peticiones. Esto nos muestra un corazón de pastor de parte de Pablo a los filipenses. Él sabía que su trabajo había permanecido en verdad en cada una de esas personas. Así que esas personas no continuarán fuertes con el Señor. Y entonces había un sentido en que su propio ministerio, si él decía, si estas personas fallan, yo trabajé en vano. Por eso, hermanos, querida familia, mi anhelo es verlos crecer. Ya no, de estatura no creo. Ni para los lados, hermanos, no les doy permiso que crezcan para los lados. Pero sí yo anhelo que ustedes crezcan en el Señor. Porque es mi insistencia. Vengamos a la congregación, aprendamos juntos, vengamos los miércoles, démosle la misma importancia a los miércoles como los domingos. Es el día del Señor. Todos los días son del Señor. Cualquiera que sea el día para congregarnos, ese es el día importante, hermanos. No pongamos peros de que, ¿y con qué me voy? Y es que vivo muy lejos. Les damos ray. Ya hasta me comprometí ahorita, pero les damos ray. Sí, no. La idea es que todos crezcamos y nos ocupemos en nuestra salvación. Porque un día va a venir el príncipe de los pastores. Y yo quiero entregarle buenas cuentas al príncipe de los pastores. Y sentirme que no trabajé en vano. Ese es el corazón de Pablo. Yo veo a Pablo y veo a Cristo reflejado en Pablo. Y yo digo, yo quiero ser como Él. Yo quiero verlos a ustedes discipular a otros. Yo quiero verlos a ustedes trayendo gente nueva. Y que ustedes me digan, pastor, él es mi discípulo. Yo me voy a sentir, hermanos, que Dios está haciendo la obra en ustedes.
Siéntanse alegres, ¿no? Cuando ando atrás de ustedes, preguntándoles cómo están, cuando los veo. Dice Pablo, aunque sea derramado en libación. Esta idea de derramado en libación es una ofrenda de vino que se vertía antes sobre el sacrificio principal. Una ofrenda líquida. Números 15. Pablo se ve como una ofrenda a él mismo, su vida. Y la fe de los filipenses es ese sacrificio principal. La salvación que Dios produce, hermanos, internamente, debe de manifestarse externamente en una comunidad sin murmuraciones, santa en carácter, luminosa en testimonio, firme en la palabra y gozosa aún en el sacrificio. Porque todos debemos de vivir a la luz del día final de Cristo. Y Pablo termina con dos ejemplos increíbles: Timoteo y Epafrodito. Son modelos vivos de la mente de Cristo. Él primero nos puso el ejemplo máximo, que es Jesús. Y ahora nos dice, pero les quiero hablar de dos hombres que si ellos lograron tener la mente de Cristo, nosotros también lo podemos lograr. Porque Timoteo y Epafrodito no son divinos, también son imperfectos. Pero el testimonio que da acerca de Timoteo es increíble, hermanos, porque él dice en el versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros. Y luego habla de los demás, porque todos buscan no lo que es de Cristo. Tenemos a muchos, hoy en día, hermanos, a muchos predicadores interesados solamente por lo suyo propio. Que no les interesa el rebaño. Que no les interesa, y se los digo porque yo no quiero que caigamos en las trampas de ellos. Pero Timoteo cumplía con lo que dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Timoteo cumplía con esto. Epafrodito ni se diga, hermanos. Epafrodito nos dice que él llevaba la ayuda al apóstol Pablo. ¿Qué ayuda? Más adelante lo vamos a ver, pero más o menos se los adelanto. La iglesia de Filipos había recogido una ofrenda especial para Pablo. La iglesia de Filipos sostenía el ministerio de Pablo. En un momento Pablo hacía carpas, pero dejó de hacer carpas y se dedicó de lleno al ministerio misionero apostólico. Y andaba de aquí para allá visitando iglesias, predicando el evangelio, y de repente lo metían preso, salía de la cárcel y no le daba tiempo de seguir haciendo carpas para venderlas. Y la iglesia de Filipos fue una de las que podemos contar en el Nuevo Testamento que mantuvo el ministerio de Pablo. Y Epafrodito era este mensajero que llevaba el mensaje y la ofrenda para Pablo. Y cuando llega a la cárcel y le cuenta cómo está la situación de la iglesia de Filipos, nos dice que enfermó. A tal punto que estuvo a punto de morir. Pero el testimonio que Pablo da de Epafrodito dice 4 cosas. Hermano, mi hermano. Después dice mi colaborador, mi compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Qué hermoso. Este era el testimonio de estos dos hombres.
Hombres que no les importaba dar su vida por la iglesia de Cristo. Y Pablo da instrucciones. Le da una instrucción a la iglesia de Filipos, y es una instrucción, hermanos, que tú y yo no podemos pasar por alto, porque es parte de ocuparnos en nuestra salvación. Versículo 29. Recibidle, pues, en el Señor. ¿Con qué? ¿Y después qué dice? Que tengamos en estima a los que son como Él, ¿como quién? Como Epafrodito. Yo creo que nosotros debemos de comenzar a imitar cada una de estas características que encontramos en las Escrituras. Ocupémonos en nuestra salvación. Dile al que tienes a un lado, ocúpate en tu salvación. Y ahora le vas a volver a decir, sin murmurar. Ahora vuélvele a decir, ocúpate en tu salvación. Sin pleitos. Dile, ocúpate en tu salvación. Ahora ya no los sigo escuchando. Los tengo que animar. Vuélvele a decir, ocúpate en tu salvación. Aferrándote a la palabra de vida. Hay un propósito en todo esto. Y dile, ocúpate en tu salvación, teniendo en estima a los que son como Epafrodito. Deberíamos de tener el corazón de que hay algo que falta en nuestro servicio. No nos podemos sentir de que mi servicio está completo. No podemos pensar y decir, pero yo hago bien las cosas. No podemos pensar en decir, pero yo voy a la iglesia. Hay algo más todavía que falta. La obra no está completa aquí en la tierra. En Cristo la obra está completa. No debemos de estar satisfechos con buenas intenciones que tengamos. Porque, hermanos, podemos ser una iglesia que tengamos buena doctrina, cantar himnos cristológicos, confesar de que Cristo es el Señor. Amén. Así que no permitamos que entre murmuración, rivalidades. Aquí nadie debe andar buscando ser el protagonista es Él. Aquí nadie debe andar resistiéndose al sacrificio. Nuestra vida es un sacrificio vivo. Aquí nadie puede andar con falta de compromiso para sostener la obra, hermanos. Es parte de nuestra vida como creyentes. Debemos de reflejar la mente de Cristo. Y qué hermoso es culminar, ¿no?, con estos hombres comunes y corrientes que vivieron una vida extraordinaria. Porque Cristo no está buscando, hermanos, admiradores. Cristo está buscando adoradores. Cristo está buscando una iglesia que produzca
su carácter en el mundo. Cristo está buscando hijos, luminares, que salgan a la oscuridad y sean luz en medio de la oscuridad. El día de Cristo viene, hermanos. Por eso Pablo les dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, el día en que Él regrese, ese día se va a revelar, hermanos, si trabajamos en nuestra salvación. Ese día se va a trabajar si brillamos en medio de las tinieblas. Ese día se va a revelar si nos derramamos por su obra. Así que yo anhelo, hermanos, como un hijo de Dios igual que ustedes, que el día en que Cristo venga, hermanos, podamos decir como Pablo, no corrimos en vano. Que cuando Él regrese, tú y yo que podamos decir, no corrí en vano. Que tú y yo podamos decir, he corrido la buena carrera de la fe. Yo anhelo que tú y yo podamos decir, he peleado la batalla, he ganado. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos el día de hoy? Y podamos reflexionar en cada una de estas palabras. ¿Buscamos lo nuestro o buscamos lo que es de Cristo? Cuando servimos, ¿lo hacemos porque queremos que nos vean? ¿O lo hacemos sin importar quién nos vea? Brillamos en el trabajo, en la escuela, en la familia, en la colonia. ¿Somos luminares visibles? ¿O le hemos puesto un trapo a nuestra luz para que no se vea? ¿Realmente sostenemos la obra con sacrificio? ¿O nos quejamos todos los días? ¿Honramos a los que se entregan para vivir una vida rendida a Cristo? ¿Realmente estamos pensando como Cristo? Yo te quiero invitar el día de hoy que si no te has ocupado en tu salvación con temor y temblor, hoy puedas reflexionar en tu corazón, porque el Señor ha estado llamándote. Porque el Señor ha estado insistiendo para que tú sirvas, tú le ames, para que prediques el Evangelio, para que proclames su Evangelio, porque el Señor te ha estado llamando una y otra vez. A veces despiertas sin sentido en las noches. Ocúpate en tu salvación, porque Él está produciendo el querer como el hacer, por su buena voluntad en tu vida.